Y vamos a empezar con una mesa que titulamos La experiencia del paciente, clave en el éxito de la gestión sociosanitaria. Retomamos pues la tarde con esta mesa sobre la importancia de la experiencia del paciente y nos acompañan destacados expertos del sector. Tenemos con nosotros, y así a la vez ya esperamos que vayan haciendo su entrada, Jordi Pacheco. Él és secretari del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya en l'espai de participació del Departament de Salut de la Generalitat per les entitats de pacients. Bienvenido, Jordi Pacheco, si quieres tomar asiento. Es especialista en participación ciudadana, es doctor en Ciencia Política y Sociología y profesor de Gestión Pública en la Universidad de Barcelona, además del decano del Colegio de Profesionales de Ciencia Política y de Sociología de Cataluña. Bienvenido. Montserrat Llopis, formada en Relaciones Públicas y secretaria de Alta Dirección, posgraduada en Gestión de Servicios para la Gente Mayor y máster en Gerontología Social. Ha trabajado en la multinacional AV Lindbergh como asistente de dirección y a presidencia. Desde el 96 es la directora general de ACRA. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Ignasi Freixa, presidente de la patronal UPIMIR, la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias de Cataluña. Ahora dirige el negocio familiar de dos residencias asistidas para personas mayores en situación de vulnerabilidad, fundado por sus padres hace 30 años. Es licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado y tiene el grado de Educación Social. Bienvenido, muchas gracias por sumarse a esta mesa. Ana Zarzosa es graduada en Relaciones Laborales y Ocupación con máster en Dirección de Recursos Humanos. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector sanitario y privado, habiendo trabajado en el Centro Médico Tecnon, Encima y el Hospital del Pilar. Actualmente es directora general de ACOS. Forma parte de la ACES en diversas entidades como CEMFIC y ASPE, y también ha participado en la Convención Colectiva de la Sanidad Privada y en varias mesas negociadoras relacionadas con la salud y el bienestar. Muy bien, pues estamos todos. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Vamos a intentar llevar a cabo pues esta charla. Sois vosotros los protagonistas y los que nos vais a aportar toda la información más importante. Y como siempre hacemos, también intentaremos dar paso a las preguntas del público si es necesario. Vamos a empezar, Jordi Pacheco. ¿Por qué es fundamental incorporar la perspectiva del paciente en su atención médica? Es totalmente imprescindible, porque las personas no somos máquinas, no somos una parte solitaria, ¿no?, que nos cambian una pieza y ponemos otra, sino que es muy importante la parte emocional, la parte del conjunto, la repercusión que una enfermedad o que una patología puede tener en otras partes del cuerpo, y sobre todo el hecho de que al final la importancia de la experiencia paciente, la importancia de sentirse escuchado y la importancia de que al final la experiencia tiene que ser satisfactoria. Evidentemente, lo primero es la eficacia, ¿no? Lo primero es que hay una patología, hay que aplicar la metodología científica y esto es la parte fundamental de la sanidad. Pero si toda esta parte también no la tenemos en cuenta, si no tenemos en cuenta la forma de vida de las personas, su entorno social, económico, pues al final también les podemos poner en problemas, ¿no? Porque bueno, podemos solucionar el problema médico inmediato, pero a lo mejor esa persona necesita ayuda, está sola o tiene cuidadores que ya están muy estresados. Y por tanto, toda esta cuestión de la visión del paciente en la atención sanitaria, en salud, en la promoción de la salud es fundamental, aparte de los buenos hábitos, ¿no? Entonces, de eso podemos hablar más adelante. Y tanto, claro, porque sabemos que los pacientes con artrosis a menudo tienen otras enfermedades, además de sus problemas articulares, y toman múltiples medicamentos y allí se nos abre un escenario. Es un contexto, digamos, complejo. ¿Por qué, Ana Zarzosa, dado que la prevención es fundamental para reducir la prevalencia y el impacto de enfermedades como la artrosis, la osteoporosis, qué iniciativas estáis llevando a cabo desde los centros sanitarios privados para fomentar esta prevención?
Primero de todo, dar las gracias a OAFI por contar con nosotros. Es un honor participar en esta mesa redonda y abordar la importancia de la prevención en la enfermedad como la artrosis y la osteoporosis. Evidentemente, la experiencia del paciente debe ser un elemento central en la gestión sanitaria y sociosanitaria, y especialmente para aquellos pacientes con problemas con artrosis y osteoporosis, ya que experimentan un dolor crónico, y lo puedo decir desde mi propia experiencia, limitaciones en la movilidad, dificultades en el cuidado personal y en la realización de actividades cotidianas. Y es por eso que desde los centros sanitarios privados estamos implementando diversas acciones para fomentar el bienestar físico y psicológico de estos pacientes y sobre todo fomentar la prevención de esta enfermedad. ¿Qué hacemos en los centros? Pues podemos hacer desde programas de concienciación y educación, donde realizamos sesiones y materiales educativos dirigidos a la población en general, también a los grupos de riesgo, para poder promover estilos de vida saludables. También promovemos charlas y talleres. Se organizan en los centros talleres sobre técnicas de ejercicio seguro y manejo del peso, así también como charlas con especialistas en nutrición y fisioterapia, para ayudar también a los pacientes a adoptar un estilo de vida saludable. Hacemos evaluaciones preventivas. Ofrecemos chequeos médicos periódicos que incluyen evaluaciones de riesgo para la artrosis y la osteoporosis, permitiendo una detección temprana y, sobre todo, una intervención oportuna. También nos gusta colaborar de manera multidisciplinar y transversalmente con todos los profesionales. Trabajamos en conjunto con los médicos, nutricionistas y fisioterapeutas para diseñar programas integrales que aborden la prevención desde diferentes enfoques de vista. También promovemos la actividad física y nos ponemos en colaboración con expertos en ejercicio físico para desarrollar programas personalizados que ayuden a mantener la salud articular y ósea. También muy importante el control de peso y la dieta nutricional. Los centros ofrecen este tipo de asesoramiento dietético para fomentar una alimentación adecuada que prevenga el sobrepeso, que es un factor de riesgo en esta enfermedad. Como no podría ser de otra manera, también utilizamos las plataformas digitales. Con la nueva tecnología, pues ofrecemos recursos en línea, como aplicaciones y vídeos educativos, que permitan a las personas acceder a información sobre prevención y cuidados desde casa. Y evidentemente integramos la telemedicina y el seguimiento digital para monitorizar a los pacientes de manera continua y promover un control proactivo. Y por último, y no menos importante, buscamos la prevención en la investigación y el desarrollo. Participamos en proyectos de investigación que buscan entender mejor los factores de riesgo y la eficacia de diferentes estrategias de prevención. Todas estas iniciativas, y seguro que de otras, no solo buscan reducir la prevalencia de estas enfermedades, sino también mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y fomentar un enfoque proactivo hacia la salud. Muy bien. Y supongo que con tu experiencia personal ahí también puedes poner una parte más, un énfasis muy concreto, muy específico que te da tu Correcto. propia Veo experiencia. desde mi punto de vista personal, Sí. mi experiencia personal, pues el enfoque que estamos dando y la importancia a esta enfermedad. Muy bien. Ignasi Freixa, según la Organización de Naciones Unidas, en 2050 España será el país más envejecido del mundo, con casi el 50% de población mayor de 60 años. Eso ya lo sabemos y lo repetimos. Teniendo en cuenta el envejecimiento acelerado de nuestra sociedad, ¿cómo se están preparando las pequeñas y medianas residencias para hacer frente a este desafío? Primero de todo, al igual que mis compañeros, agradecer que nos hayáis invitado a este acto tan importante. Más que pequeñas y medianas, yo diría que es un problema generalizado del sector, es decir, nos tenemos que preparar para recibir, más que en el 2050, la primera fase la tenemos ahora en el 2030. De hecho,
En mes de junio, el Departament de Drets Socials, el de aquí de Cataluña, presentó el plan que hay alrededor de esto y decían que a finales de 2030 se tiene que haber incrementado en 18.000 plazas solo lo que es área metropolitana de Barcelona. El desafío es totalmente mayúsculo. Harán falta recursos, harán falta financiación, hará falta incrementar plazas, tanto privadas como públicas. Se tendrán que crear nuevos centros residenciales en un momento en el cual continuamos en un sector que está totalmente infrafinanciado. De hecho, la semana pasada nuestros compañeros de ACRA presentaban un estudio económico donde se ponía de manifiesto que el Estado español está destinando un 0,8% del Producto Interior Bruto para servicios a la dependencia, cuando la media europea está en el 1,5%. Hay un largo camino aún para recorrer en ese sentido. Entonces, dicho lo cual, sobre todo, más que qué es lo que podemos hacer nosotros ahora mismo en las residencias, hay un paso previo que se está dejando de lado, que es la prevención antes de llegar a la residencia. Porque en la residencia la población que tenemos en los últimos años ha cambiado radicalmente. Hace 10, 15 años teníamos un 50% de población con alta dependencia. A día de hoy estamos hablando de un 90-95%. Y es porque la prevención en casa no se está haciendo. Pero también es culpa de que tampoco cuando se destina dinero público para hacer esto, los recursos que se destinan son relativamente pocos y, de hecho, si miráis el informe del Estado de Servicios Sociales que se presentó el año pasado en referencia al 21 y 22, ponía que de media se están haciendo 4 horas al mes por persona en servicio de asistencia domiciliaria. Si eso se considera prevención, creo que tenemos un problema. Y allí es donde está la clave, en hacer la prevención para trabajar desde casa, para que así cuando llegan en residencia no llegan en el estado que nos están llegando actualmente, que son personas muy deterioradas con procesos ya sean físicos o cognitivos totalmente en fase final, teniendo una pervivencia en residencia de 1 año y medio, 2 máximo, cuando entonces estamos en 5, 6, 7 años incluso. Claro. Y eso estaría bien recuperarlo porque al final también es alargar la vida con calidad de las personas. Sí, sí. Y dentro de lo que es innovación dentro del mundo de residencias, dentro de lo que podemos hacer, pues por ejemplo cada vez más se utilizan portales en el software que tenemos de gestión de las residencias mismo para poder comunicarnos directamente con familias, desde información, desde informes, desde pruebas diagnósticas, desde comunicaciones del médico o del personal sanitario. Hay multitud de opciones en este sentido. Sí que es cierto que se han visto pruebas piloto con inteligencia artificial, con gafas de realidad virtual, que todo esto está muy bien si tenemos una población en residencia que pueda usarlo. Con la población que tenemos actualmente es realmente complicado utilizar todo este tipo de herramientas. Así que ahora mismo este es el panorama que tenemos. Bien, bueno, interesante esas estrategias que se están implementando. En cualquier caso, para mejorar esa experiencia del paciente y mantener la calidad de la atención ante una mayor demanda de servicios, que es el panorama en el cual nos encontramos. Montserrat Llopis, teniendo en cuenta la diversidad de servicios que ofrece el sector sociosanitario, como centros de día, centros sociosanitarios, hospitales de día, servicios de ayuda a domicilio, ¿cómo tenéis en cuenta la voz y la experiencia del paciente en estos entornos? Bueno, en primer lugar, igual que mis compañeros, agradecer muchísimo a los organizadores del Congreso que nos hayan invitado por segundo año consecutivo. ACRA, nada, solo dos puntualizaciones. Representamos al sector de residencias, centros de día, sociosanitarios, teleasistencia en Cataluña. Y entonces, bueno, el tema de la artrosis en las residencias de mayores evidentemente es un tema que está a la orden del día. Mayoritariamente, aunque no solo, afecta a las personas mayores. Por tanto, las personas mayores que viven en residencia es un tema que tenemos que tener bastante trabajado. Yo diría que estábamos hablando aquí de pacientes, llevándolo al sector de residencia, al sector de centro de día, yo querría hablar de residentes. ¿Por qué? Porque las residencias, los centros de día son la casa de las personas mayores y puede ser que tengan patologías, que tengan enfermedades, pero nosotros no curamos a las personas, sino que les ayudamos, les facilitamos para que su día a día, para que las actividades básicas del día a día sean mucho más fáciles y mucho más asequibles para ellos. Por tanto, yo introduciría la palabra residentes.
¿Qué es lo que hacemos nosotros en las residencias? Bueno, pues desde hace muchos años el sector residencial trabaja con el modelo de atención centrado a la persona, ACP que le llaman. ¿Eso qué quiere decir? Que ponemos al usuario, al residente, en el centro de toda la atención. No los horarios de los trabajadores, no el centro, la distribución, a la persona. Y eso significa que ya en el momento de entrar hacemos un plan individualizado de atención. Es decir, si la persona está cognitivamente válida, hablamos con él, miramos cuáles son sus expectativas, cuáles son sus dificultades, en qué espacios de su vida del día a día tiene problemas o necesita más ayuda, y en base a esto hacemos el plan individualizado de atención en el que participan todos los profesionales del centro. En el caso de que haya algún usuario o algún residente que no tenga las capacidades cognitivas para poder decidir, se trata de hacer la misma gestión con la familia. La familia lo conoce, incluso a veces se ha llegado a ir a casa del residente para ver cómo vivía y poder adaptar al máximo sus expectativas y sus necesidades. Y estos planes de atención individualizado se van revisando normalmente, o sea, es una revisión constante. Esto en cuanto, por tanto, estamos muy cerca de las personas en todos los momentos, porque está en su casa, desde los gerocultores, al fisioterapeuta, a la enfermera, al médico, incluso a las limpiadoras que les hacen la cama y les preguntan. Por tanto, intentamos hacer centrado todo en el paciente. Evidentemente, no podemos satisfacer al 100% sus necesidades o sus expectativas porque estamos viviendo en comunidad, no es lo mismo que vivir en su casa. Pero sí que incluso llevan recuerdos de su casa, la cama, el chifonier, lo que sea. O sea, es muy adaptado a la vivienda familiar. Las nuevas tecnologías, pues tenemos que tirar de ellas. Mi compañero lo ha dicho, o sea, se incrementará el número de personas que estarán necesitadas de cuidados y no se incrementará en la misma medida el número de trabajadores. Por tanto, tenemos que hacer caso de las tecnologías, ya sea programas informáticos que faciliten que con un clic los trabajadores puedan registrar todas las cosas que se hacen en los centros, desde la telemedicina en el caso que estén en domicilios, de la asistencia, pues con unas pantallas poder ver a los usuarios en su casa y preguntarles cómo están, no solo por teléfono, sino también en pantallas. Hemos detectado que hay residencias que tienen robots. Estos robots van fantásticamente, aunque parezca mentira, para motivar a las personas a que hagan ejercicio físico. El hecho de tener un robot que está haciendo lo mismo que ellos les gusta, y entonces, pues bueno, va más gente a las clases de recuperación, de fisioterapia. También en las residencias tenemos bañeras especiales, no todas residencias, pero muchas bañeras especiales para controlar el dolor. Tenemos salas de snoozer para pues, relajarse, la realidad virtual para poder trasladarlos a momentos felices o a espacios donde ellos querían vivir. Bueno, todas esas cosas creo que ayudan a la persona a continuar con su autonomía y su calidad de vida al máximo de tiempo posible. Está claro que el papel que juegan las nuevas tecnologías es importantísimo en la mejora de esta experiencia y también en la promoción de una mayor autonomía de los pacientes. Jordi Pacheco, desde el Consejo Consultivo de Pacientes, ¿qué estáis haciendo? Vamos un poco ya más en concreto a partir de lo que nos has comentado para asegurar que las voces, las experiencias de estos pacientes sean escuchadas y consideradas después en la toma de decisiones a nivel sanitario. Sí, esto tiene que ver con lo que hemos dicho antes de que los pacientes tienen que estar en el centro. ¿Qué hacemos desde el Consell Consultiu? El Consell Consultiu es un consejo de participación ciudadana que creó el Departamento de Salud en su momento y que tiene 230 entidades, asociaciones, fundaciones, entre ellas OAFI, que es especialmente activa y que aporta mucho. Y es un contrapeso a la forma de funcionar clásica de la administración pública, que un poco ha salido hoy, ¿no? O sea, parece que hay un departamento de salud, un departamento de derechos sociales, ¿no? Y cada uno va diferente porque estamos montados en esta lógica burocrática que tiene que ver con lo que decíamos, de que uno ve la asistencia sanitaria, y ahora cada vez se va cambiando, se va viendo, pero originariamente uno ve la asistencia sanitaria y otro ve la asistencia social y la necesidad de residencias o simplemente sin llegar a estos grados de dependencia, pero ya con poco, ¿no? Rápidamente se necesita un apoyo, ¿no? social. Claro, esto
al final, las entidades de pacientes, yo las pongo mucho en valor, porque son al final las que conectan. Nos conectan a las propias administraciones. Esto, en fin, no es una cosa a solucionar, pero mientras no se soluciona, la verdad es que las asociaciones, las entidades, son las que tienen la información porque hablan con todo el mundo, cuando a veces la propia administración le cuesta, ¿no?, hablar consigo misma. Esto es muy curioso, pero todavía funciona así. Y luego también funciona como un nudo, como un punto de encuentro entre lo que son los servicios, ¿no?, servicios públicos o servicios sociales, sanitarios, y la propia persona, el propio paciente. Recogen toda esta información. Entonces, otra cuestión positiva es que como hay 230 entidades de pacientes, quiere decir que hay 230 reivindicaciones diferentes. Y esto genera una especie de tempestad informativa y de ruido que es muy difícil de gestionar. Y lo que hacemos es como destilar, ¿vale? O sea, vemos qué demandas son más o menos similares de todas las enfermedades y de todas las patologías, condiciones, no solo enfermedades. Y vemos de poner orden, de poner esto encima de la mesa del gobierno, de los consejeros, o en este caso de consejeras, ¿no?, de salud y de derechos sociales, por ejemplo, pero no solo. Y por lo tanto, pues, mirar de que esto tenga un impacto real, ¿no?, de que la visión de lo que siente el paciente en su vida real, que no solo son las asistencias sanitarias, sino también esta visión integrada, ¿no?, social y sanitaria, se encuentra sintetizada en la mesa de los que toman las decisiones. Y luego también lo que damos apoyo es, sin validar, porque no tenemos esta capacidad, ¿no?, pero sí damos apoyo a conectar, ¿no? Cuando una entidad ve algo, quiere algo concreto, pues decimos, mira, pica esta puerta, ¿no?, llama a este teléfono, que esta persona, dentro de esta maraña, este laberinto, ¿no?, que es la administración pública, es la que te puede atender y te puede solucionar. Entonces, esto es lo que nuestro trabajo y esperemos que tenga impacto real. Claro, y que dé sus frutos, pero ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no?, en esa coordinación. ¿Cómo podemos mejorarla en este sentido entre diferentes entidades sanitarias, sociosanitarias, para, en definitiva, lo que nos interesa, pues garantizar esta experiencia lo más fluidamente posible y positivamente para el paciente, que es donde tenemos nuestro centro de atención? ¿Qué opináis? Quien quiera coger la palabra. Bueno, si me permitís, por supuesto. Desde ACES, que ACES representamos a todos los centros sanitarios privados de Cataluña. Actualmente tenemos representados 518 en toda Cataluña. Hace mucho tiempo que creemos, ¿no?, en el concepto de experiencia del paciente. Y en ese concepto lo que decidimos era crear un grupo de trabajo de experiencia del paciente para personas responsables de los centros en este tema, para que pudieran tener un punto de encuentro para compartir las experiencias, las sinergias, los conocimientos, las ideas, ¿no? A partir de aquí, de esta iniciativa y a petición de este grupo de trabajo, que ya llevamos unos 2 años, 3, trabajando conjuntamente, pues se han generado diversas actividades y propuestas precisamente para mejorar la experiencia del paciente, ¿no? La última reciente fue el pasado 13 de junio, que hicimos una jornada dedicada exclusivamente a este tema, donde tuvimos el honor que participara con nosotros el doctor Vergés, en la que juntamos a más de 200 personas relacionadas con la experiencia del paciente, pero tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Pues ¿para qué? Para conocer sus prácticas, debatir y hablar sobre la experiencia del paciente. Y lo último que hemos realizado desde este grupo de trabajo, que creo que tiene mucha importancia, es que han considerado la necesidad de tener una creación de un certificado oficial de experiencia del paciente. De modo que aquellos centros que voluntariamente deseen pueden obtener un sello que acredite el nivel de compromiso y cumplimiento de la experiencia del paciente. Eso no quiere decir que hoy en día no se esté haciendo, porque evidentemente todos los centros están midiendo con herramientas la experiencia del paciente
Y este certificado lo que hará, lo que le queremos ayudar es a mantenerse en el máximo nivel, ¿no? Y a la mejora continua de la experiencia del paciente. Ahí estamos, ¿no, Ignasi? Digamos que de alguna manera, ¿cómo lo enfocáis vosotros, todo el tema este de la coordinación? No, siguiendo con, al final es lo que Montse decía hace un momento, en residencias y lo que es atención a la dependencia, nosotros hace años que tenemos el modelo de la atención centrada en la persona. Yo siempre cuando hago entrevistas con familias para hacer ingresos y demás, la frase siempre es la misma, la residencia se adapta al usuario, no el usuario a la residencia, porque a veces preguntan, ¿pero qué horarios de visitas hay? Digo, a ver, ¿tú qué harías cuando vas a ver a tu padre? O a tu madre, o a tu tío. ¿Lo irías a ver a las 11 de la noche? No. Vale, pues ya me estás contestando. Quiero decir, al final es adaptarnos siempre al máximo a la persona, sus gustos, manías, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Porque al final hay anécdotas que a veces te vienen a la cabeza. O sea, un día me acuerdo de una inspección que vino de Servicios Sociales y bajaba una señora a las 11:30 de la mañana a desayunar, una señora válida, pero no es muy tarde para bajar a desayunar. Digo, ya, pero ¿usted le ha preguntado a qué hora se fue a dormir ayer? No, pregúntele. ¿A qué hora se fue a dormir Joana? A las 2 de la mañana como cada día. Claro. Porque a la señora le gusta, le gustaba porque nos dejó el año pasado. Pues le gustaba cada noche estarse mirando la tele hasta las 2 de la mañana. Pues bueno, pues es su manía, son sus gustos, sus hábitos y sus costumbres. Y nosotros no las vamos a cambiar. Y al final es, como bien decía Montse, somos un servicio sustitutorio del hogar. Y eso se tiene que preservar, mantener y evitar que nos sanitaricen, porque no somos un centro sanitario y tampoco queremos serlo. Entonces nosotros estamos para ayudar y acompañar a las personas. Y a partir de aquí es lo que decíamos, esa atención centrada en la persona, en escucharlo, en acompañarlo y en entenderlo. Claro, es básico e importantísimo, ¿no, Montserrat? Que es lo que tú estabas explicando. Sí. En ese sentido, ¿cómo vemos el futuro? Bueno, ha dicho una cosa, Ignasi, que me he quedado con ella, escucharlo. Hay que escuchar a las personas, porque ellas son las que saben cómo se sienten, qué es lo que esperan y cómo quieren sentirse en el futuro. Nosotros hace ya unos años, que en todos los foros de debate, en las reuniones, en las jornadas que hacemos, hemos introducido a las personas residentes, a los usuarios, a las personas mayores, incluso válidas, pero que están de alguna organización y que nos expliquen, que nos digan cómo quieren ser tratados. Esto es importante. Los deseos de la persona son básicos. Porque a veces puedes tener dolor, puedes tener artrosis, puedes tener no sé qué, pero si no te escuchan, si no te facilitan la vida, hoy en día, de cara a futuro, deberíamos tender a... O sea, estamos en el siglo XXI, está la inteligencia artificial, por Dios, no puede ser que nos hagan ir de ventanilla en ventanilla, seas paciente, seas residente, no puede ser. Hace muchos años una persona me dijo, dice, es más fácil que te operen a corazón abierto de hoy para mañana a que puedas ingresar en una residencia. Es que tienes que haber hecho un máster para entrar en una residencia. Tienes que pasar por no sé cuántos controles, servicios. No, escuchemos a las personas. Tengamos un referente, un único, historia compartida, clínica y social, que la persona cuando llegue, el médico, el cuidador, el gerocultor, la enfermera, sepa los deseos de esta persona. Así avanzaríamos mucho. Bueno, y como veis el futuro en ese sentido, se podrá avanzar ahí en ese camino, es lo que se está haciendo, es donde se está trabajando, pero ¿cómo lo imagináis? Porque ya estamos al final de esta precisamente enlazando con lo que acaba de decir ahora la última frase, ¿no? Que tenemos que facilitar al paciente a que tenga la información en el momento y que sea la actualizada, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es empoderar al paciente, ¿no? Decir, nosotros desde ACES con la Fundación TIC Salud y Social estamos desarrollando una herramienta que es para empoderar precisamente al paciente a la hora de compartir el resumen de su historia clínica, ¿no? Que la herramienta se llama Blue Button. Esta herramienta, que es innovadora, que permite que los pacientes de los centros sanitarios se descarguen su historia clínica mediante el móvil directamente, de manera segura, de manera estructurada y reutilizable. Y la información clínica
que ha tenido en esa actividad asistencial de ese centro. Esto actualmente ya lo vemos en la Meva Salut, en la aplicación del CatSalut ya se puede descargar esta información. No obstante, solo es la información del paciente que ha ido a la pública. Si el paciente tiene la opción de que va a los dos, a la pública y a la privada, nuestra propuesta que es que pretendemos agrupar esta información, ya venga de la pública o de la privada, para que realmente el paciente sea el propietario real de la información y la pueda compartir con el profesional que considere. De esta manera, pues, no haríamos duplicidad de pruebas, visitas innecesarias y el paciente pues, mostraría con seguridad su resumen clínico para ser valorado por el profesional y con la información actualizada. Creo que con esto ayudaríamos al paciente a que no estuviera inseguro a la hora de transmitir pues, sus patologías. Claro. ¿Algún mensaje más, Ignasi, para añadir antes de poner punto y final? Bueno, yo más que nada para racionalizar, para complementar con lo que estaban diciendo y sobre todo para buscar al final la coordinación entre servicios sociales y sanidad. De momento lo que hay son buenas intenciones y buenas palabras, pero de momento estamos lejos, muy lejos de realmente que se coordinen. Una cosa tan sencilla, dijeron que en residencias implementarían una herramienta muy sencilla que es el ECAP, que permite que el personal sanitario de residencia puede ver las historias clínicas y demás. No sé exactamente cuál es el dato, pero podría decir, yo creo que si digo que el 50% de residencias de Cataluña aún no lo tienen, habiendo firmado los papeles y demás desde hace más de 4 años, yo creo que no me voy a equivocar. Y esto que es la punta del iceberg que está por hacer, pues imaginemos, ¿no? Es lo que decía Montse, al final el problema es que si médico de residencia, que si el médico del CAP, que a veces cambia las medicaciones que pauta el propio médico de la residencia porque no interesa porque no está financiada o por lo que sea. Trabajadores sociales está el del CAP, el del ayuntamiento más el de la residencia. Claro. O sea, hay un punto que la propia persona usuaria está totalmente perdida en el caos de la administración y de la propia residencia, porque se ha llevado ¿con quién hablo? Uno me dice una cosa, el otro me dice otra, tengo que volver a pasar los papeles que le he enviado a uno, enviarle al otro, para que luego se lo vayan pasando, cuando lo sencillo es hacer una ventanilla única, que la persona usuaria lo traslade todo allí y de allí se canalice. Hasta que no consigamos algo tan sencillo como esto, de momento está complicado. Sencillo, pero parece que no lo es tanto porque estamos ahí en el camino. Bueno, nos estamos ya pasando del tiempo, ya hace 5 minutos, me sabe mal porque está muy interesante, pero bueno, en definitiva, tenemos claro que la experiencia del paciente ya no solo es un indicador de calidad, sino es una herramienta indispensable para avanzar hacia este sistema sociosanitario más inclusivo, más eficaz y centrado, sobre todo, pues ahí, en la dignidad y en el bienestar de las personas. Ha sido un placer, Jordi Pacheco, Montserrat Llopis, Ignasi Freixa y Ana Zarzosa, contar con vosotros en esta mesa. No tenemos mucho tiempo, pero si hubiera alguna cuestión muy rápida, podríamos atenderla. Hay ahí una persona que quiere el micrófono. Vamos a concederle un pequeño instante para que pudieras hacer tu comentario. Si lo quieres hacer de viva voz, porque el micrófono... Un momento. No escucho nada. Buenas tardes. Nos ha parecido una explicación fantástica, pero quería preguntar a la señora Ana Zarzosa, quizá quien más me puede explicar, ¿en qué situación se encuentra ahora lo de DKV y Muface? Porque continuamente va llegando que lo van a suprimir, que no, es decir, hay 5.000 y pico funcionarios que de repente o pasan a la Seguridad Social o se quedan sin nada y cada día aparecen noticias diferentes. ¿En qué situación está esto? Gracias. Pues es un tema que nos preocupa a todos, evidentemente. Las compañías, tanto de DKV, Asisa como Adeslas, tienen hasta el 5 de noviembre para aceptar o no la propuesta que ha puesto encima de la mesa ahora el Gobierno, que es el 17,12%, y evidentemente con esto no cubre, ¿no? Porque llevamos un histórico donde las compañías han ido asumiendo las pérdidas y estamos en una situación bastante frágil y veremos cómo viene el desenlace. Por parte del Gobierno no se ve ninguna aportación más al respecto y el 5 de noviembre sabremos cómo acaba el desenlace. Pero si no
Si no se renovara este concierto para los años 25 o 26, tenemos que decir que 1,5 millones de personas volcarían directamente a la sanidad pública y con lo saturada que está, pues ya no digamos cómo acabaríamos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos.